En la historia del arte, hay personas que son consideradas predecesores de algún género o estilo. Por ejemplo, en la música, yéndonos muy atrás, está Beethoven, que es considerado el primer músico romántico. O más adelante, a mediados del siglo XX, está Chuck Berry, que es considerado el padre del rock and roll. En este video vamos a hablar del predecesor de un género nacido principalmente en el internet durante la década del 2010. En este video vamos a hablar del DJ y productor japonés Nujabes. Bienvenidos, ojalá estén muy bien y si no, espero lo estén durante los próximos minutos. Nujabes nació el 7 de febrero de 1974 y su nombre real era Jun Yamada. Y su gusto por la música comenzaría gracias a su padre, que era un pianista de jazz amateur, exponiéndolo a todo un mundo de música. Eventualmente comenzaría a utilizar el seudónimo Seba Jun, a partir del cual saldría el nombre por el cual todo el mundo lo reconoce, ya que Nujabes es un anagrama de este seudónimo. Nujabes fue un DJ y productor japonés conocido principalmente por sus beats que mezclan el hip hop con jazz y otros géneros similares, generando una atmósfera nostálgica única en su momento. Tristemente, Nujabes perdería la vida en 2010 en un accidente de tráfico, pero su nombre se mantendría vivo en el internet, principalmente gracias a su participación en la banda sonora del anime Samurai Champloo, y con canciones como Aruarian Dances, Shiki no Uta, Love Sick, entre muchas otras. Pero no nos adelantemos y hablemos un poco más a profundidad de su vida. Nujabes era una persona que prefería mantener su vida personal privada, por lo que realmente hay muy poca información sobre su vida personal. En la única entrevista que encontré de él, menciona que intentó hacer música durante la preparatoria, pero no se encontró de lleno en el ámbito. No fue sino hasta después de que se graduara de diseño en el Colegio de Arte en la Universidad de Nihon a inicios de los 90, que unos años más tarde, en 1995, comenzaría su carrera dentro de la industria musical, cosa que no fue del agrado de su padre, al abrir una tienda de discos en Udagawa-sho, Shibuya, llamada inicialmente Bongo Fury, pero eventualmente cambiaría su nombre a Guinness Records, donde más que nada venderían discos de hip hop, principalmente discos importados de Estados Unidos. Guinness Records se convertiría en un lugar de reunión para los fans del hip hop underground. Sin embargo, lamentablemente en 2011 cerraría sus puertas. Pero volviendo al pasado, un año después, en 1996, Nujabes comenzaría a escribir artículos para una revista de música bajo el seudónimo Seba Jun. Y en 1998 fundaría el sello discográfico independiente Hideout Recordings, sello con el cual comenzaría a grabar bajo el seudónimo de Nujabes. Esta discográfica sigue activa hasta el día de hoy, o al menos su última publicación fue en 2021, titulada Nujabes Pray Reflections. Nujabes cuenta en la misma entrevista que ya mencioné que él comenzó a hacer música porque quería escuchar beats que se ampliaran el soul y jazz que a él le gustaba. Un año antes del nuevo milenio comenzaría a trabajar con artistas como Verbal y Funky DL, y en el año 2000 conocería a uno de sus colaboradores más importantes, Shin O2, un rapero japoamericano del cual hablaremos más tarde. Como ya mencioné, Nujabes lamentablemente perdería la vida en febrero de 2010 en un accidente de tráfico, del cual no hay muchos detalles, pero se sabe que está enterrado en el cementerio de Tama, Tokio. Hasta el momento de su muerte, Nujabes seguía siendo un artista relativamente underground. Pero durante este tiempo, su música comenzaría a proliferarse por el lado occidental del internet, principalmente creo yo debido a la participación en el anime de Samurai Champloo, el cual pasaban en bloques como Toonami en Cartoon Network, lo que inspiraría a miles de artistas a hacer música con este mismo estilo y eventualmente sería considerado uno de los principales predecesores del lofi hip hop, chill hop o todo ese movimiento como lo conozcan, debido a sus beats que priorizan la sensación análoga para generar esta atmósfera melancólica o nostálgica, y los samples sacados del jazz, bossa nova y otros géneros similares, elementos sobre los cuales eventualmente se construiría todo este género. Y ahora nos iremos a su carrera musical.
El álbum debut de Nuyabes, titulado Metaphorical Music, sería publicado en 2003, un disco que desde la primera canción deja muy en claro cuál es el estilo de Nuyabes. Un disco relajado, con melodías tranquilas y que generaba ese colchón armónico con los samples de jazz y bossa nova, elementos que construirían este ambiente único y reconocible. Ya que, yo sé que ya lo mencioné varias veces, pero una de las cosas que más parece resonar de Nuyabes es la atmósfera que crea con su música. Nuyabes describiría este álbum de la siguiente manera: haciendo tracks hasta ahora, empecé a ver claramente las coordenadas de qué es lo que quería expresar con mi sonido. Si tuviera que ponerlo en palabras, son las cosas que pienso en mi día a día, las cosas que siento. Algunos de los samples que utilizaría en este disco son, por ejemplo, en Lady Brown, utilizaría la canción del artista brasileño Luis Bonfa titulada La sombra del árbol de mango. Y para Beat Laments the World, samplearía Make Love To de King Hanrahan, un sample que estoy muy seguro que volvería a utilizar más tarde. Algunas canciones que yo recomendaría de este álbum, aparte de las que ya mencioné, son Philo, Think Different, The Final View y Peaceland. Un año más tarde llegaría el proyecto que probablemente lo llevaría al reconocimiento mundial, el anime titulado Samurai Champloo, el cual comenzaría su emisión en 2004. Para este anime, Nuyabes se encargaría de producir la banda sonora junto con Fat John, Force of Nature y Tsuchiya. Un anime conocido principalmente por su estética que combina al Japón del final de la era feudal con elementos de la cultura hip hop, como por ejemplo el breakdance, el graffiti y especialmente la música. Shinichiro Watanabe, el creador de Samurai Champloo y animes como Cowboy Bebop y Space Dandy, cuenta que, y cito: debido a que Cowboy Bebop fue un éxito, me dijeron que podía hacer lo que quisiera la próxima vez. En ese momento, el jazz hip hop apenas comenzaba a hacerse popular, y entre ellos, Nuyabes y Fat John eran buenos. Además, para evitar que las cosas se volvieran monótonas, decidimos tener a Force of Nature. Así, Watanabe escogería a estos 5 artistas para la música de su nuevo proyecto. Sin embargo, comenta que sentiría una especial afinidad por Nuyabes. Solía ir a tiendas de discos, así que escuché sus primeros sencillos. Pensé que era diferente a otros productores. Y más adelante en esta cita habla refiriéndose a que Watanabe quería que para este nuevo proyecto la música y las imágenes estuvieran a un mismo nivel de importancia, a un nivel de proporción 50-50 según él comenta. Para hacer eso, la música tenía que tener ese tipo de poder y tenía que tener una cualidad que pudiera competir con las imágenes. En ese sentido, la más adecuada para ello era el hip hop, era Nuyabes. Tuve que cambiar algunas cosas de la sintaxis de la cita, ya que el artículo de la cual la tomé estaba pues originalmente en japonés. Para Samurai Champloo, Nuyabes se encargaría de hacer el opening titulado Valkyrie, cantado por Shin Otu, y el ending llamado Shiki no Uta, cantado por la artista Minmi. Este anime cuenta con un total de 4 álbumes, pero solamente 2 de ellos cuentan con la participación de Nuyabes. El primero de ellos es Departure, publicado el 23 de junio de 2004. Disco que Nuyabes escribiría y produciría junto a Fat John. Un álbum donde se incluyen ambos opening y ending del anime y otras canciones utilizadas alrededor del anime. La canción más popular de ese álbum es sin duda alguna Aruarian Dances, canción que samplearía a Laurindo Almeida en su cover de The Lamp is Low, que originalmente era de Mildred Bailey, publicada en 1939. Aruarian Dances ha sido una canción tan popular que ha sido utilizada para millones de TikToks y también para miles de videos de YouTube como música de fondo, incluyendo este. El segundo disco donde participaría Nuyabes sería titulado Impression y sería publicado el 22 de septiembre de 2004. Canciones que yo le recomendaría de este álbum son Sanctuary Ship y Who's Team, una canción que fue compuesta por Minmi y producida por Nuyabes. Samurai Champloo, según cuenta Watanabe, no sería tan popular con el público japonés, pero encontraría un hogar con las audiencias occidentales gracias a bloques como Toonami en Cartoon Network que pasarían anime en este lado del mundo.
En 2005 lanzaría su segundo álbum titulado Modal Soul bajo el sello discográfico Hideout Recordings. Lamentablemente ya no encontré más entrevistas donde Nujabes nos diera un poco más de información detrás del proceso creativo de sus álbumes. Pero yo les puedo contar que este álbum es claramente más animado que el anterior, sigue manteniendo esa variedad de samples de diferentes estilos, pero creo que esta vez les da un giro un poco más movido y funky, por decirlo de alguna forma. Esto se nota desde un inicio con canciones como Feather o Ordinary Joe, o incluso canciones como World Ends Rhapsody, que incluso a mí me da vibes de Daft Punk. Y a pesar de este carácter más animado, esto no quiere decir que pierda esa esencia que tiene Nujabes, ya que al mismo tiempo contrasta esto con más de lo que nos venía dando antes. E incluso tiene canciones que nos remiten más a lo que venía haciendo del disco pasado. En canciones como Reflection Eternal, que samplearía a Marie de Kenny Rankin, una canción de folk, y Miss You de Noriko Kose. Algunas canciones que yo recomendaría de este álbum son Music Is Mine, Thank You y la canción titular Modal Soul, que es con Uyama Hiroto, que si no me equivoco en esta canción creo que está tocando un saxofón soprano. Lo menciono ya que Uyama Hiroto se convertiría en uno de los colaboradores más usuales de Nujabes. Y ese sería lamentablemente el último álbum que publicaría Nujabes en vida. Sin embargo, en 2011 publicaría su primer proyecto póstumo titulado Spiritual State, el cual había dejado a medias después de su fatal accidente. Y sería publicado el 3 de diciembre de 2011. El cual sería terminado por varios de sus colaboradores como Uyama Hiroto y Funky DL, el cual comentaría en una entrevista lo siguiente: como productor es muy difícil inferir o asumir cosas que otro músico está pensando hacer con su música. Emparejar sonidos e instrumentación fue increíblemente difícil para este álbum. Takumi me decía que debía ser publicado pronto y me estaba encantando, solo eran los sonidos que eran muy difíciles de emparejar. Este álbum maneja el mismo carácter que ya traía los otros álbumes de Nujabes. Esta vez yo considero un poco más reflectivo y nostálgico, principalmente por su contexto. Se nota mucho el esfuerzo de los colaboradores por mantenerse y ser fiel al estilo de Nujabes, y yo considero que es un disco muy bonito, manteniendo ese balance entre lo más funky del Modal Soul y lo más contemplativo del Metaphorical Music. De ese álbum yo creo que lo deberían de escuchar todo, sin embargo yo les recomendaría la canción homónima Spiritual State, Call Out of Autumn, Rainy Way Back Home y Gone Are the Days. Probablemente mi canción favorita de este álbum. Quisiera hablarles más al respecto de la producción de estos discos, pero como ya mencioné no encontré mucha información, o no al menos de este lado del internet. Entonces si ustedes tienen alguna fuente o saben algo que yo no haya mencionado, siéntanse libre de compartirlo en los comentarios. Pero bueno, volviendo al tema, el último disco o proyecto en el que estuvo involucrado directamente Nujabes fue la hexalogía Lovesick, que se puede entender como enfermo de amor, que fue publicada el 9 de diciembre del 2015, con las portadas hecha por el artista SYU Matt Funky y Uyo Loi. Este proyecto fue hecho completamente en colaboración con el rapero Shin O2, el cual conoció a Nujabes al inicio del milenio gracias a que este había creado un beat para el productor Pace Rock, un beat con una energía caótica y melosa, la cual cautivó a Shin O2 y preguntó a Pace si podía utilizarlo en una canción, lo cual eventualmente se convertiría en la primer parte de Lovesick. Esta canción formaría parte del álbum debut de Nujabes, Metaphorical Music, ya que este álbum, más que un álbum en sí, podemos decir que es una recopilación de las canciones, ya que todas las partes de esta hexalogía fueron publicadas alrededor de 15 años. La segunda parte fue creada cuando Shin O2 se quedó varado unas semanas extras en Japón debido a ciertos eventos que ocurrieron en septiembre de ese año. Y durante estas semanas extras que se quedó en Japón, Nujabes le enseñaría un beat, el cual animaría a Shin O2 a crear una secuela de su colaboración pasada, contando que no es muy común tener una serie en una canción de rap, pero se sentía apropiado titularla como la secuela de una carta, como si estuviera escribiendo a alguien con quien había perdido contacto. Lo cual realmente iniciaría la especie de historia que conecta todas estas canciones, ya que la primera parte habla de un amor tan grande y tan inmenso que parece casi divino, y en la segunda parte parece ser un recuerdo de ese amor que sigue ahí claramente igual de fuerte. Sin embargo, ahora se ha perdido contacto completamente con la otra persona, supongo,
y se nota esa como añoranza o nostalgia por esos momentos. O al menos esa es la interpretación de la canción que yo tengo, ya que la forma de Shingo 2 de escribir suele ser algo como más poético, por decirlo de alguna forma, o sea que deja más a la interpretación, más metafórico, creo que sería la palabra indicada. La tercera parte llegó en 2004, en un momento en el que Shingo 2 y Nuyabes se encontraban en Estados Unidos y Japón respectivamente, y sería durante uno de estos correos que Nuyabes le propondría trabajar a Shingo 2 en la siguiente parte, para incluirla en su proyecto Model Soul. Aquí sí quiero aclarar que no entiendo a qué se refiere Shingo 2 con esta parte, pero me pareció pertinente incluirlo solamente por la anécdota que genera. Pero menciona que de esta tercera parte él escribió el segundo verso de forma que reflejara el primero y el tercero redondeara, lo que sea que eso signifique. Pero lo importante a lo que voy con esto es que a Nuyabes no le gustaría este tercer verso y decidiría excluirlo, pero una persona cercana a Nuyabes filtraría la canción a internet con el tercer verso, la cual fue del bastante agrado de los fans, por lo cual eventualmente Nuyabes cedería y decidiría dejar la canción como estaba originalmente. También está esta otra historia que me pareció pertinente incluirla, sin embargo no quiero parafrasearla, así que voy a leerla directamente. Jeff Resurrection, también conocido como Jeff the Beatbox Prince, era un músico joven y talentoso. A finales de 2009, la familia de Jeff se puso en contacto conmigo para decirme que estaba postrado en cama con cáncer terminal y que le gustaría conocerme. Pidió que cantara Lovesick parte 3, pero no era parte de mi repertorio, así que interpreté Battle Cry y Lovesick parte 2. Casualmente la palabra resurrección está rayada al inicio de la parte 3, que con rayado se refiere al término scratch, que es específicamente esto. Solo quería aclararlo para que lo entendieran, continúo con la cita. Estoy seguro de que él lo sabía. Al final falleció en enero de 2010. Nuyabes también ofreció sus condolencias. Estaba desconsolado por la pérdida, pero también con un sentido renovado de interpretar la serie Lovesick. En febrero volví a grabar la parte 3 con una banda. Lancé una capela como tributo a Jeff sin saber que nunca más volvería a ver a Nuyabes, ya que Nuyabes fallecería ese mismo mes de febrero del 2010. Incluyo esta historia porque creo que nos deja ver un poco de la personalidad de Nuyabes, igual que la anterior, debido a que podemos ver que era una persona ciertamente empática, un poco aferrada a lo mejor en algunas cosas, pero lo más importante es que seguía teniendo un hambre creativa y unas ganas de seguir enseñando su arte a más gente. Y sé que tal vez me estoy concentrando mucho en este disco, pero aparte de que es interesante conocer la historia detrás de las canciones, también lo que cuenta Shingo 2 en sus escritos es una pequeña ventana a la vida y a la forma de ser de Nuyabes, al menos a través de sus ojos. Pero bueno, volviendo al tema, Shingo 2 cuenta que en 2008 le dijo a Nuyabes: ya siento que la serie está completa, así que no quiero agregar otra parte, pero me gustaría si me das 3 instrumentales más, como una especie de reto amistoso. Lo que inspiró a Nuyabes a trabajar con varios de sus colaboradores, incluyendo a Oyama Hiroto, y más tarde le enseñaría varios beats a Shingo 2, entre los cuales estarían la parte 4 y 5 de esta hexalogía. Y cuenta que al momento del fallecimiento de Nuyabes tuvo el verso de la cuarta parte rondando por su cabeza, lo que eventualmente lo pondría a trabajar y a grabar en el estudio de Nuyabes. Esta parte parece remitir a cuando Shingo 2 era más joven, ya que habla de la sensación del nuevo semestre, del cambio de las estaciones y cosas por el estilo. Sobre la quinta parte cuenta que originalmente estaba pensada para hacer un tributo a Jeff. Sin embargo, Nuyabes no estaba de acuerdo con esto, ya que le parecía que el beat podría sonar demasiado oscuro. Pero eventualmente este cedió, y mientras Shingo 2 terminaba de escribir el primer verso, sería que recibiría la noticia sobre el fallecimiento de Nuyabes. Y mientras se sentía abrumado por las condolencias sobre la muerte de su amigo, sería que terminaría de escribir este segundo verso, convirtiendo a esta quinta parte en un tributo todavía más doloroso y personal. Definitivamente, esa es la parte más triste de todas, ya que la letra está llena de dolor, de pérdida y de todos esos sentimientos tumultuosos que esta conlleva, con un beat hecho por la persona a la cual haría tributo. Sin embargo, siento que Shingo 2 encontraría una cierta paz al terminar la canción con el siguiente verso. Si un árbol llega a vivir a ver el final de los siglos, o una mano lo arranca al azar al instante, la vida es arte, un milagro para que todos la vean. Debo decirte que viviste de manera hermosa. Cerrando así con esta parte,
pero no completamente con esta hexalogía, ya que más tarde en el año de 2010, al visitar Guinness Records, uno de los gerentes de Hideout le mostraría a Shin Otu un beat que encontraron en el celular de Nujabes, titulado Love Sick Grand Finale, lo cual iniciaría un deseo que lo impulsaría a terminar la segunda parte de esta hexalogía. Contactaría a Oyama Hiroto y se pondría a trabajar en lo que se convertirían en la parte 4, 5 y 6, las cuales fueron terminadas alrededor de 2013. Pero esta hexalogía tendría un track adicional, la cual podemos decir que es una especie de epílogo, titulada Perfect Circle o Círculo Perfecto, el cual había sido un beat que le había mandado hace mucho tiempo Nujabes a Shin Otu e incluso le había escrito una letra, pero esta nunca fue grabada. Shin Otu cuenta que decidió no cambiar nada de la letra original para mantener esta sensación de lo que la canción hubiera sido si se hubiera concretado en su momento, dando cierre a ese proyecto por el cual tanto Shin Otu como Nujabes darían su máximo esfuerzo, llegando a crear una historia entre sus canciones y, sin darse cuenta, creando una historia más grande entre ellos, una de una amistad y una afinidad artística que se demostraría en el arte que crearían juntos. Este proyecto para mí es una especie de biografía de Nujabes, ya que al haber tardado 15 años en haber sido terminado, sin querer plasmaría pequeños momentos de la vida de Nujabes a través de sus ideas musicales. Tal vez no sea mi proyecto favorito de Nujabes, pero creo que es el más valioso de todos, ya que sin quererlo cuenta la historia de un artista que puede que no haya estado mucho tiempo con nosotros, pero su arte y su esencia siguen viviendo a través de su música, ya que no solamente ha calmado miles de mentes y ha inspirado a otros artistas a seguir sus pasos, sino que, sin quererlo, dejaría su pequeña marca en la historia de la música. Espero que me disculpen que me haya puesto tan sentimental al final, pero un poco eso es lo que me inspira la música de Nujabes, a sentir, a experimentar y a apreciar las pequeñas cosas del mundo. Les dejo abajo el link tanto de Reddit, donde está transcrito todos los escritos de Shin Otu, tanto el archivo original donde están los escritos y unas cosas extras. Si les interesa, les recomiendo que lo lean, ya que no incluí todo aquí, cosas más técnicas, otras historias que a lo mejor no me parecieron tan importantes. También les recomiendo que escuchen este disco completo, es bastante bueno, no es muy largo, solamente es la parte 1 a 6 y Perfect Circle. También, si no han escuchado nada más de su música, les recomiendo bastante que lo escuchen. Yo personalmente les recomendaría en especial el Modal Soul, que creo que es mi favorito. Y bueno, eso es todo lo que tengo que contarles sobre Nujabes. Siguen saliendo proyectos como en tributo hacia él, pero quise contarles solamente los proyectos en los que estuviera directamente involucrados. Ahora pues me toca preguntarle a ustedes cómo conocieron a Nujabes o cuál es su canción o álbum favorito. De nuevo, muchas gracias por haber visto hasta el final del video. Ojalá lo hayan disfrutado mucho. Y pues nada, nos vemos a la próxima. Adiós.